Hoy te voy a enseñar cómo he instalado una PlayStation 2 con más de 200 juegos preparada para ser utilizada en el coche y cómo he conseguido que tan solo dando un botón podamos encender esta PlayStation aunque esté ubicada en el maletero. Y como siempre, todo esto lo hemos hecho gastando el menor dinero posible. Si quieres ver cómo, quédate en el vídeo. Antes de nada deciros que jugar con una PlayStation en un coche no es algo raro o difícil de hacer. Tan solo tenemos que enchufar un convertidor de la corriente del coche, que es 12 voltios, a 220 y una vez tengamos este convertidor ya enchufamos la PlayStation. La PlayStation la enchufamos a la radio y ya estaría. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Aquí como veis tenemos una cantidad de armatostes enormes. Aquí lo estáis viendo, todo lo tengo en el asiento del copiloto. Funcionar, funciona, pero como veis es un lío. Así que lo que vamos a hacer es pasar todo esto al maletero y además de ello vamos a hacer que la PlayStation tenga 200 y pico juegos, todos ellos cargados dentro de la Play y sin necesidad de tener que utilizar ningún CD. Es decir, vamos a hacerlo todo lo más discreto y lo más cómodo posible. Para ello os voy a enseñar los materiales que vamos a utilizar. PlayStation se pueden conseguir por 5 hasta 10 euros en los mercadillos. Si buscamos y esperamos bien. Un convertidor, he pillado uno por internet, no sé si funciona muy bien, pero me he gastado 30 euros, los hay más caros y algunos más baratos, y creo que con esta potencia valdrá. Un alargador del cable de vídeo que emite la PlayStation 2, básicamente es un RCA, yo he comprado uno de 5 metros y la verdad son baratísimos. Nos va a sobrar cable, pero al pasar una Play desde la radio al maletero, mejor que sobre a que falte. Y por último necesitaremos un interruptor pulsador y otro interruptor normal, y además de ello necesitaremos 4 cables, 2 algo fuertes que puedan pasar la corriente y otros 2 que pueden ser finos, simplemente para pasar la señal del botón de encender la PlayStation. Y bueno, también necesitaremos un disco SSD para cargar los juegos. Yo he pillado uno de medio tera de 500 GB para ir holgadísimo, pero con 100 GB la verdad es que iríamos sobrados. Y por cierto, es muy importante que sea un disco SSD y no un disco normal antiguo, un HDD. Y esto es porque la PlayStation va a estar en un coche con baches y movimiento, así que necesitamos un disco que no sufra con el movimiento, y un disco convencional sí sufriría. Nuestra primera misión va a ser poder encender la PlayStation del maletero desde el salpicadero, así que vamos a sacar un botón de la Play. Lo primero que tenemos que hacer es desmontar la Play 2 y la verdad estos aparatos que se hacían antaño eran la leche. Son súper mecánicos, son súper sencillos, no se rompen. Quitamos las carcasas principales y vamos directamente al botón con el cual encendemos la Play, que está en la parte frontal, y es este botoncito pequeño. Para acceder al botón tenemos que quitar la tapita de plástico que tiene el botón de reset y de sacar el disco, y una vez que la quitamos vemos los dos botones. Vamos a por el de arriba. Ahora bien, como veis este botón tiene 4 esquinas y tenemos que averiguar qué esquina es la que da la corriente para encender la Play. Así que averiguaremos dónde está el circuito utilizando un polímetro con el modo del pitidito, para que nos entendamos. Básicamente el interruptor cierra y abre el circuito. Vais a ver que uniendo un cable encendemos la Play. ¿Vale? Funciona. El siguiente paso es soldar 2 cables e instalarlos a un interruptor pulsador. Estas piezas son algo pequeñas, pero con tacto y con un estaño finito se puede conseguir sin problema. Con los 2 cables soldados podéis ver que al unirlos se enciende y se apaga la Play. El plan es unir estos cables a un interruptor pulsador, el cual va a ir ubicado en la consola central del coche. Y con la PlayStation cerrada, vale, esto está muy bien, pero ¿cómo uno esto al coche? Pues lo voy a hacer de una manera muy sencilla, de una manera que pueda quitar la Play y ponerla siempre que quiera, es decir, con estos conectores. Voy a trenzar estos 2 cables de la Play y los voy a cubrir con ese termorretráctil del color azul, que además es el color emblemático de las PlayStation. Y estos cables con este conector de 2 pines van a ir unidos a otro cable mayor que también va a ir unido de color azul. Y este otro cable lo lanzaré hasta la consola central del coche. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que cuando quiera instalar o desinstalar la Play del coche, tan solo es unir o quitar los conectores que sean del mismo color, así nunca hay fallo o equivocación. ¿Y esto por qué? Porque también voy a utilizar el mismo sistema en la fuente de alimentación. Es decir, en vez de unir la fuente roscando, desenroscando y haciendo líos, voy a hacer 2 conectores específicos muy sencillitos con los cuales podamos conectarlo al coche sin ningún tipo de problema. Y esto los voy a marcar con color amarillo. Ya tenemos los conectores bien bonitos con los termorretráctiles para no equivocarnos. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar estos cables a la parte delantera del coche. Y esto lo he hecho utilizando una manguera de 4 cables. Estos cables son más gordos de lo necesario, por lo menos en el caso del interruptor, pero aún así me es más cómodo pasar solo un cable gordo que pasar muchos cables finos. Y aprovechando que pasamos este cable gordo, también vamos a pasar el cable de vídeo, el RCA amarillo, blanco, rojo de toda la vida. Y para pasarlo no hay mucho misterio, pero aquí sí que es un poco laborioso. Tenemos que desmontar las partes inferiores del coche, ir pasando el cable, lo pasamos
pasamos por debajo del cinturón, por debajo de la puerta del conductor, desmontamos la guantera, también dentro de la guantera vemos que el cable no moleste para poder abrirla, cerrarla, lo dejamos anclado, bien con nudos, bien con bridas, como queramos, y lo llevamos hasta el mechero. ¿Por qué? Porque de aquí voy a sacar el positivo y el negativo para alimentar a la fuente, y además de ello voy a poner un interruptor para encender la fuente desde aquí, y no desde el maletero. Y no solo eso, sino que también aquí voy a ubicar el botón para encender la PlayStation. Así que manos a la obra, cogemos el taladro, utilizo la parte trasera para marcar y tener los dos botones o los dos interruptores o lo que pongamos a la misma altura y vaya, no hay más que taladrar. Bueno, miento, en mi caso el interruptor pulsador para encender la Play era algo más grande, así que utilicé una broca un poquito más grande y luego maticé con una lima hasta conseguir el tamaño deseado. Y el resultado es este, la verdad es que quedó increíble a mi parecer. Por cierto, me hubiera gustado poner un interruptor un poco más grande para que aguante algo más de potencia, pero creo que con este va a ser suficiente. Vaya, es el que tenía a mano cuando hice esto. Ya tenemos la PlayStation instalada, ahora bien, ¿cómo hacemos para jugar con más de 200 juegos sin tener que utilizar la disquetera? Lo que vamos a hacer es instalar el SSD dentro de la PlayStation. Y es que esto la verdad es algo bastante curioso, ya os dije que están súper bien diseñadas estas consolas. Y es que en su momento ya venían diseñadas para poder instalar un disco duro de los grandes, de los gordos. Pero estos discos duros, al estar en movimiento del coche, no nos funcionan porque se romperían al mínimo bache. Así que vamos con el SSD. Y es que en este vídeo no os voy a estar enseñando y haciendo un tutorial de cómo instalar los juegos uno a uno, dado que ya llevaría un montón de tiempo, hasta el punto de que de hecho a mí me da bastante pereza y he acudido a un amigo que tiene bastantes consolas, que ya ha hecho esto más veces y me fío de él y tarda bastante menos. Mi amigo se encargó de meter más de 200 juegos. Y ahora bien, ¿cómo funciona esto de los juegos? La verdad es que es súper chulo. Tenemos un menú principal en el cual tenemos toda la lista de juegos ordenados de forma alfabética y podemos tener juegos de conducción, juegos de disparos, juegos de todo tipo. Hasta podemos meter juegos de la PlayStation 1, que son los antiguos. Y una cosa que me ha parecido súper chula, que si tenéis un poquito de tiempo también podéis hacer, es cargar las portadas originales de los juegos. Es decir, la imagen del disco, la portada delantera, la trasera, imágenes, la verdad es que es súper chulo como queda. Perfecto, ya tenemos la Play con juegos y ahora falta meter todo esto a una pantalla. Así que unimos los cables de vídeo que antes os enseñé a la pantalla. Y la pantalla que hemos puesto en este coche es una Toto X10. Esta radio es la más tope de la marca, es una radio que me ha cedido la marca para probarla y ya os digo que esto sobra. Es una radio con mucha memoria interna, con 120 y pico, tiene gigas de RAM de sobra, tiene un propio ventilador para disiparse, tiene CarPlay para Android, para iPhone, sin necesidad de utilizar cable. Además de ello tiene una propia inteligencia artificial que se llama Drive Chat, que te la ponen ellos, vaya, tiene de todo. Puedes descargar una serie completa y meterla, dado que tenemos un montón de memoria interna. También podemos pasar los datos por USB, sacar un USB con puerto de carga. Podemos meter una SIM dentro de la radio para tener todo, internet, WhatsApp, tener maps, tener lo que queramos. Además de ello tenemos una antena GPS enorme y bueno, obviamente tenemos Bluetooth y también tenemos Bluetooth 1 y Bluetooth 2. El Bluetooth 2 para sacar el torque, ver todos los parámetros en tiempo real, vaya, tenemos todo. Y lo que más me ha gustado de la radio, sin duda, y es que esto ya, una vez te acostumbras a ello, ya no puedes vivir sin ello, es el tema de la cámara de visión trasera. Yo lo tengo puesto para que cuando metamos la marcha atrás se ponga automáticamente. Y esto lo digo a título personal, de verdad, 100%, estas cámaras me encantan, tienen un angular increíble, se ven muy bien, incluso de noche, y además ya veis, es que se ve todo el paragolpes. Y ya que has llegado hasta aquí, suscríbete. Dicho esto, también os digo, esta radio es de las más caras del mercado, incluso la propia marca no tiene ningún modelo más caro que este. Y para hacer funcionar una Play no es necesario una radio cara, hasta el punto de que de hecho no es necesario ni siquiera tener radio, basta con que utilicemos una antigua pantalla de estas que se pueden encontrar en un mercadillo por 3 o 5 euros. Ya os digo, en lo personal estas radios me parecen excesivas, pero sinceramente he decidido montar esto para hacer todo un poquito más chulo, ¿no? Como una radio de 10 pulgadas con la Play, la verdad es que me parecía algo bastante original. Yo para la radio soy bastante de la vieja escuela, y con que tuviese Bluetooth y la cámara de visión trasera, que es la leche, a mí ya me sobra, pero bueno. Y de igual manera deciros que esto de montar una radio enorme y montar la PlayStation al final lo hago por vosotros, porque no sé vosotros, pero para mí tener una pantalla de 10 pulgadas en el salpicadero y una Play en el maletero y usarla con un mando inalámbrico, me parece algo súper gracioso. Ahora vamos a comprobar que todo funciona. Damos al interruptor para encender el convertidor y una vez ya tenemos el interruptor dado, damos al botón para encender la Play. Ahora mismo debería de aparecer en la pantalla. Si te ha gustado el vídeo y te gustan este tipo de bricos, suscríbete al canal, tengo más vídeos de este estilo y también sígueme en Instagram, NachoCV, para no perderte todo lo que no subo a YouTube. Eso fue todo, hasta luego.